La verdad es que tengo grandes peleas periodísticas con los muchachos en Crónica, porque me dicen que vas a seguir hablando de Macri de hace 2 años. ¿Realmente vamos a hacer eso? ¿Por qué asumió este gobierno? ¿Para qué asumió si el país estaba quemado? ¿Cuál era la propuesta? La propuesta era esta. Si el país estaba quemado, era esta. ¿No se llevó a cabo? Bueno, listo, muchachos. Bueno, pero no se llevó a cabo. Eso para mí, ese discurso quedó viejo, porque 3 meses después vino una pandemia. Sí. Entonces, seguir pasando ese discurso como algo que no Sí. se cumplió es excluir lo que se nos vino encima, que fue grave. Es como estamos saliendo de una guerra nosotros. Yo te voy a decir una más cosa. de 100.000 muertos. Yo entiendo eso, obviamente que se entiende. Lo que pasa es que Porque hay yo una, pensé lo mismo hay que una ellos. mala decisión. Hay una mala decisión en pandemia de lo que termina sucediendo. Para mí, digamos, ¿no? Para mí hay una pésima decisión, que es entender que este país no era del primer mundo, digamos, y que no pueden quedar 1.800.000 chicos en la calle. O sea, 1.800.000 chicos dejaron la escuela. 1.800.000. ¿Nos damos dimensión de eso? Yo te entiendo, pero yo me refería a pasar el discurso de la asunción de Alberto Está como, bien, pero ay, mira, no cumplió. Hubo grandes problemas, No había pandemia. Luana, no quiero hablar profundamente de esto porque tendría que hacer cosas muy graves. Tendría que decir cosas muy graves y no quiero. Pero lo que yo estoy diciendo lo baso en información que uno tiene, lamentablemente. El viernes pasado salí en Crónica diciendo quién era quién dentro del gobierno y fue muy duro. O sea, hay cosas que uno no puede ir más allá con ningún gobierno, porque caerían, sinceramente. Entonces, no quiero caer en eso, ¿sí? Porque ya me pasó que di 2 o 3 datos el viernes pasado y fueron muy fuertes. Entonces, yo digo, yo sé bien quién es quién y qué pasaron, y por qué pasaron las cosas que pasaron. Hubo gente que se desconectó de la gestión. De muy arriba que se desconectó de la gestión. Y que no estaba viendo lo que estaba pasando y se dedicaron a otra cosa. A pasatiempos que cada uno tiene, o puede ser problemas personales o no sé qué cosa, pero bueno, no se dedicaron a gestionar y se olvidaron de algunas cosas. Entonces, algunos creen que la función pública es que le tienen que servir a él y se olvidan de que ellos tienen que ser, y bueno, entonces yo no quiero hablar sinceramente, pero la pandemia tuvo distracciones, le vamos a decir distracciones, les llamemos distracciones, que no estaban permitidas para estadistas. Y bueno, entonces se manejó como se manejó, lamentablemente. Hemos vivido una semana muy, muy intensa los argentinos. Después de 8 días empiezan a llegar los cambios de gabinete. Hoy van a asumir los nuevos ministros de la Nación. Bueno, ahí más o menos lo que se venía hablando. Ya ni recuerdo si fue el viernes mismo o no, o si quedaba todo más o menos en la nube y de ahí empezaron a bajar los ministros. Pero Mansur empieza a ser el jefe de gabinete a partir de hoy a las 4 de la tarde, más o menos, cuando asuma. Es el gobernador de Tucumán, que tiene un gran quilombo en Tucumán, tiene un grave problema en Tucumán porque se había peleado con su vice. En realidad su vice quería de alguna manera hacer la sucesión de Mansur, y bueno, y en eso estaban. Cuando se produce esa pelea o esa disputa por el poder, le aparece esta oportunidad a Mansur, y Mansur le pide al presidente poder resolver los problemas internos en su propia provincia. Aparentemente hasta ahora no lo han podido resolver de la manera que quería Mansur. De todas maneras ha decidido dar el paso al frente y ser el jefe de gabinete de ministros. Se le había ofrecido también a Uñac ser el ministro del Interior de la Nación, y Uñac lo rechazó a esto. En realidad habían ido a una reunión ambos, tanto Mansur como Uñac. Mansur dijo que sí, y Uñac, bueno, por ahora seguirá siendo el gobernador de San Juan. No va a asumir como ministro del Interior. Y bueno, y en eso hay como un enroque que me llama poderosamente la atención, que es que Santiago Cafiero pasa de ser jefe de gabinete a ser canciller de la Argentina. Después podemos hablar de eso, sí, que digamos, el porqué, y el porqué, bueno, un amigo del presidente siempre tiene que quedar en algún cargo, y me parece que al que no le cayó bien fue a Solá, que también hizo una tarea bastante mediocre al frente de la Cancillería. Julián Domínguez va a ser el ministro de Agricultura. Un tipo fuerte, un tipo que me parece que además va a lograr buena relación, por lo menos con algún sector del campo. Jaime Sic va a ser el ministro de Educación. Bueno, Daniel Fímulo será en Ciencia y Tecnología. Y bueno, pero los cargos más importantes obviamente son el de Aníbal Fernández, que va a ser el ministro de Seguridad de la Nación, y sin ningún lugar a dudas el jefe de gabinete nuevo, que es Mansur. Tenemos
Le cuento que entre un poco las heridas que van a tener que cicatrizar después del cambio de gabinete está particularmente el caso de Felipe Solá. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe Solá se enteró de que había dejado de ser canciller de la Argentina mientras estaba volando hacia México. De hecho, fue su sucesor, concretamente Santiago Cafiero, quien le avisó por teléfono, no fue ni siquiera el presidente, fue Santiago Cafiero, su sucesor, quien, digamos, consiguió comunicarse con él en una escala mientras estaba haciendo una escala en Ecuador, y le avisó que había dejado de ser canciller mientras Felipe Solá iba a México a la reunión de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que digamos, la expectativa era que la Argentina iba a presidirla durante un periodo de tiempo. Esto era un cargo importante para la Argentina porque la CELAC está discutiendo prácticamente, digamos, la disolución de la Organización de Estados Americanos, es decir, generar una entidad alternativa a lo que es la OEA a partir de su desprestigio. Si bien lo cierto es que la gestión en la Cancillería de Felipe Solá, tal como vos dijiste más temprano, fue bastante deslucida. Parte de esa cuestión deslucida de la gestión en la Cancillería tuvo que ver con que el presidente siempre ha querido concentrar la actividad, digamos, internacional en sus propias manos. De hecho, fíjate que, por ejemplo, para abrir las relaciones con Estados Unidos lo mandó a Sergio Massa, lo mandó al canciller, y para el tema de las relaciones con Rusia, en el tema de las vacunas, está fundamentalmente la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Ahora, la discusión también que uno podría plantearse, si bien probablemente sea menos prioritaria que otras áreas, es de si ponerlo a Santiago Cafiero fue simplemente para ubicar a Cafiero en algún otro cargo, porque Santiago Cafiero tampoco es un funcionario de peso, digamos, como aquellos que ha puesto en otros cargos, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo ponerlo, qué sé yo, a Aníbal Fernández en seguridad o poner a Domínguez en agricultura, que ponerlo a Santiago Cafiero en Cancillería. Yo suelo dar un ejemplo. ¿Y por qué crees que lo pusieron? ¿Para qué? ¿Por qué lo pusieron ahí a Cafiero? Bueno, ahí hay dos, por lo menos entre la gente de la Cancillería con lo que hablé, hay dos teorías. Una que es una transición. Yo no estoy tan seguro. Y segundo, creo más que, digamos, el presidente lo quería seguir teniendo Santiago Cafiero cerca. Claro. Y de alguna manera también necesitaba reemplazar a Felipe Solá. ¿Por qué? Pero además hubo un problema, que fue que, digamos, el tipo cantado para ser canciller de la Argentina, sí, creo que no hay muchas dudas al respecto, era Jorge Tayana, pero a Jorge Tayana lo tuvo que poner al Ministerio de Defensa cuando se fue Rossi. Claro. Hubiera tenido que hacer un enroque, digamos, poniendo a otra persona en defensa y pasándolo a Tayana a la Cancillería. Tampoco era un problema, digamos, ¿no? En medio de esta crisis, digamos, todo pasaba. Ahora, voy al primer análisis tuyo. Me parece que lo que necesitaba el presidente es darle un cargo a su amigo. Y eso, digamos, básicamente darle Cancillería, bueno, es darle mucho, aunque también uno puede hacer la lectura de lo que vos dijiste recién, ¿no? Si el presidente quiere manejar las relaciones exteriores de Argentina, él mismo, entonces lo pone a su amigo, digamos, para manejarla. Claro, pero fíjate, te doy un ejemplo simplemente para redondear. Sí. En el caso de las vacunas, México comenzó la relación con Rusia mucho después que la Argentina, pero al tener un canciller de peso como Marcelo Ebrard, digamos, el tema de las vacunas fue un puntapié, digamos, de una relación. Y Marcelo Ebrard ya ha estado varias veces en Moscú, ya se han organizado seminarios y reuniones sobre la relación entre México y Rusia, se han abierto negocios, se han abierto, digamos, una serie de iniciativas, porque justamente México no concibe a Rusia
como un delivery de vacunas. Claro. Esto te lo da el hecho de cuando vos tenés un canciller de peso, un canciller con peso propio. Claro. No claro. cuando te mandás, digamos, un mensajero, un enviado presidencial que no tiene, por lo menos visto desde la perspectiva de Rusia, peso propio. Después lo que hay que ver para esta semana, también me parece muy importante, y también tiene que ver un poco con lo que vos mencionabas recién sobre el tema de los partidos del establishment, es que la otra jugada internacional importante esta semana, aparte del tema de la CELAC, que quedó a medio camino, es que el 23 comienza la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y ahí había dos aspectos. Una era la posibilidad de hacerse una foto, digamos, entre comillas, de pasillo con Biden, pero la otra, sobre la que estaba trabajando, entre otras cosas, el actual embajador Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos, pero también la Cancillería, era que no fuese solo una foto de pasillo, sino que fuese una invitación oficial. Hasta ahora la única invitación oficial que se consiguió fue la de el viernes pasado, la invitación de Biden para esta teleconferencia, que naturalmente no es lo mismo que un encuentro cara a cara con Está Biden. clarísimo. Cambios en el gabinete, fuertes en provincia y también en Nación. ¿Cómo le viste? Buscan la territorialidad, claro, con el jefe de gabinete de Nación y el jefe de gabinete de provincia. Los dos buscan la territorialidad uno en Nación y otro en sus distritos. Pero me sorprendieron dos. Uno por parte del gobierno, me sorprendió mucho Salvarezza, que lo saquen a Salvarezza. Sí, que le hayan aceptado la renuncia. Sí, me sorprendió mucho eso, teniendo en cuenta todo lo que dicen la gente allegada a la ciencia, a la tecnología de Salvarezza. Eso sí, por un lado me sorprendió. Y por el otro lado, por el lado de los ministros, me sorprendió mucho lo de Felipe Solá. Pero ¿por qué? Y porque ¿El cambio o Felipe Solá? No, el hecho, lo que hizo Felipe Solá. Felipe Solá era canciller hasta hoy. Sí. Cuando se enteró, mandó la renuncia en un viaje. ¿Y por qué no? No entiendo eso. Porque estaba en un viaje, en una misión. En una misión como canciller. Para ir a la CELAC. Y él manda la renuncia, porque él iba a ser reemplazado hoy. No el fin de semana. Me pareció poco profesional, no sé. Solá hace rato que tiene ese comportamiento. Habría que preguntarse por qué Solá estaba ahí. Digamos, uno se preguntaba por qué Cafiero estaba ahí. Bueno, un hombre de confianza del presidente, nunca hubo una reunión de gabinete, está bien. Él, en realidad no quería jefe de gabinete de Alberto Fernández, no quería tener jefe de gabinete. Quería un tipo en trabajo que le respondiera absolutamente, lo puso Moroni. O sea, todos los cargos que fueron ocupados con gente del riñón de Alberto Fernández era lo que él quería manejar. Y no se puede manejar la seguridad, la jefatura de gabinete, el canciller. Bueno, el presidente, si no se dio cuenta que no se podía manejar eso, sobre todo cuando eso necesitaba horas de laburo muy fuertes, y el presidente la verdad que no se la ponía a todas esas áreas, y bueno, necesitaba ser ocupado por alguien. Y me parece que el tema de la interna se solucionó con las dos personas de confianza, tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner, continuaron en el gabinete. Sí, que Guado y Santiago Cafiero. Que eran las dos personas que se hablaba en un primer momento también que se iban. Sí, por otro lado me parece que es normal compartir el poder, ¿o no? Sí. La acumulación del poder, creer que uno solo puede con todo, le pasó a Axel y le pasó a Alberto Fernández, a los dos. A mí no me asusta, como decimos desde el principio. Es un gobierno de coalición. Es la primera vez que no solo se respeta eso, una coalición electoral, sino se trató, vamos a ver si le funciona, faltan 2 años, un gobierno de coalición con 3 patas grandes, después algunas patas menores. No es fácil. No. Si esto hubiera pasado desde el comienzo, hubiera sido más natural y hubiera tenido más fortalecimiento. Fíjate que ahora hay algunos que le rechazaron el ofrecimiento. Sí, y que la crisis, como decíamos el viernes, no se convirtió en institucional, estuvo ahí. No. Estuvo al límite. Sí. Pero no llegó a convertirse en institucional. No. Una crisis política dentro de la coalición de gobierno. Por no haber ido a una PASO. Sí. ¿Sabes qué me decían alguien del gobierno que admitía eso? Capaz que esto no hubiera pasado a las PASO, pero si el presidente apoyaba a candidatos que después perdían, ¿qué? Y era un cimbronazo muy grande.
¿Y qué pasó? Pero fue peor. No, pero en una PASO, en una interna. Sí. Si hay dos candidatos. ¿Puedo decir que se debilitaba? No. Aún más. No, porque hay un frente, digamos, hay un frente. O sea, ahí para mí a los que no les convenía ir a la PASO era, lamentablemente voy a hacer el análisis descarnado, al presidente y a Massa. Puede ser, sí, claro. Sí. Me parece, ¿no? Pero todo, si el frente seguía con el gobierno, lo fortalecía en el gobierno. Digamos, ahí hubo un grave error. Bueno, lo hablábamos el viernes acá con Rossi, que decían que a él lo criticaron mucho y no pasó nada. No. Pasó en Santa Fe. No, perdió y está fuera. Chao. Perdió y ya está, no pasa nada. Sí, claro. Me parece que lo de Rossi fue lo más inteligente. Sí. Y no se lo permitían. Yo creo que en las, digamos, a ver, fueron los candidatos de Alberto Fernández los que se pusieron en esta elección en juego, ¿o no? Sí. Tolosa Paz y Leandro Santoro. ¿Cómo salió el presidente? Peor. Sí. Porque los otros le terminaron de indicar la derrota al propio presidente. Es 10 veces peor. Sí, utilizar la herramienta que da la democracia. Y no se utilizó. Sin asustarse. No, sin asustarse. La utilizaron los otros que nunca hubieran llegado a un acuerdo puertas adentro. Y salieron fortalecidos. Y salieron recontra fortalecidos. Porque se notó mucho en Capital Federal. Sí. En los votos que podía haber perdido María Eugenia Vidal por esta interna también feroz con Patricia Bullrich, no lo perdieron. A ver. No, perdieron un poco, pero no el grueso de los votos que fue a López Murphy. Martín, cualquier candidato que va a una elección cree que gana, sí. Inclusive Moreno. Mirá lo que te voy a decir. Inclusive Moreno. Moreno creía que se quedaba con el 15% del electorado. Y le ganó Cintia Fernández. Por eso te digo. No llegó al 1. Y si vos le preguntas a Cintia Fernández, o el partido de Cintia Fernández, te va a decir, nosotros creíamos que sacábamos el 6%. O sea, todos los candidatos creen que ganan. Sino para que esos candidatos tienen esa ilusión. Claro. Inclusive hasta el propio presidente. Entonces, trabaja mucho más la ilusión que la realidad. Por eso es bueno la PASO. Porque eso te reacomoda, te pega un cachetazo y te dice, bueno, este es tu lugar dentro de tu propio frente. Tu lugar, sos el presidente de la nación, está todo bien, pero vos dentro de tu frente sos la tercera fuerza. Sí, y además, si bien las PASO además funcionan como una gran encuesta real, sí. No está todo dicho, hay pocas excepciones, pero hay algunas excepciones que cambió diametralmente el voto de las PASO a las generales, porque hay gente que no vota, sí. Y que después en las generales vota, sí. Y hay una gran cantidad de votantes que votaron a partidos que no llegaron a 1,5% y van a elegir algún otro partido. Entonces no está todo dicho. ¿Vos crees que los que no fueron a votar mayoritariamente se van a volcar? No se sabe eso. No lo sé. Esa es la teoría de muchos. Claro, no, bueno, eso son hipótesis. Pero porque... no lo sé. Sí, hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa. ¿No está todo dicho? No, obviamente, ¿cómo va a estar todo dicho? No. Mejor posicionado va la oposición a la general. Hoy sí, claro. Hoy sí. Pero no está todo cometiendo dicho. Estos graves errores electorales que también se cometieron en gestión. O sea, un grave error de lectura política y social de lo que nos estaba aconteciendo. Y un ejemplo de que no está todo dicho es la reacción de la oposición. Sí, no están. Viste que además dicen, ¿no? Sí, no se ganó la elección. Claro. Sí. Sí. Y en otra oportunidad hubieran salido a avanzar con todo. En la provincia de Buenos Aires ya hay carteles que dicen, bueno, ahora Macri presidente. Sí, hay fotos de Santilli. Con Santilli. Sí, Diego Santilli ahora transparentó que Macri debería ser el... Bueno, eso que se transparente quiere decir que también hay una lectura de encuestas. Esto no hacen una sin una lectura de encuestas, O sea, vuelve a reposicionarse Mauricio Macri. Y se vuelve el juego de esto digamos, lamentablemente de la ida y vuelta, digamos, la fractura esta tremenda, la grieta sigue siendo negocio, Bueno, algunos creen que hay que salir de esa grieta. Yo creo que me parece que de a poco hay que ir saliendo un poquito. Me parece, Yo creo que no tiene que asustar. ¿Vos crees que no? ¿Está bien? No, grieta existe en Argentina. Capaz que acá porque somos mucho más viscerales, emocionales. Pero existe en todos lados. Sí, existe en Brasil, en todos lados. Pero en los países más serios también, que uno dice, los que buscamos. En España, en Francia. España, Francia, Estados Unidos, en cualquier lado existe grieta. Capaz que acá, como somos tan viscerales. No, en Estados Unidos fue fuerte también la grieta, muy fuerte y se expresó en esos términos, No, la verdad que sí. Uno tiene que pensar lo mismo.
Bueno, señores, 7:58, gracias Martín, abrazo grande, señor. Hacemos después, si les parece, un vivo en Instagram. Vamos a escucharlo, ¿les parece, señores, para disparar lo que vamos a pensar hoy? Va a ser una cuestión simple, rápida, pero me parece que fue muy rupturista lo que dijo José Pablo Feynman respecto a los pobres, ¿no? A las personas pobres en la Argentina. Acordate que el 49,8% hoy de los argentinos es pobre según el INDEC. ¿Sí? O sea que probablemente, viste que la pobreza tiene distintas lecturas. Alguien determinará que es pobre por determinadas situaciones. El INDEC dice que sos pobre, para mí, dándole muchas manos al INDEC, el 49,8% de los argentinos es pobre. Porque la canasta básica contemplada por el INDEC, la canasta básica total contemplada por el INDEC, es verdaderamente insufrible. La alimentaria ni te cuento, la alimentaria es absolutamente imposible. La canasta básica alimentaria del INDEC es imposible y está determinado científicamente que es imposible. Pero bueno, según José Pablo Feynman, para mí uno de los intelectuales más lúcidos que tiene la República Argentina, inclusive desde el propio peronismo, haciendo el análisis desde el propio peronismo, nos dejaba esto el fin de semana. Dale, escuchémoslo. Creo que cuando nos sorprendemos porque los pobres votan a la derecha, tenemos que pensar que la pobreza no es garantía de lucidez política, sino al contrario, más bien que la pobreza, por eso es tan condenable, hunde a las personas en la confusión, en la ignorancia, en el odio, en la bronca, y seguramente votaron por Milei porque Milei es muy frontal con el gobierno, y les habrá gustado a esos votantes las sandeces que dice Milei. Bueno, claro, no lo dice cualquiera, lo dice José Pablo Feynman. Yo imaginé que necesitaba darle un contexto quizá más grande a lo que estaba diciendo. Pero no, me dijo ayer a la noche en Crónica que no, que era lo que él había dicho y lo que él quería expresar era eso. Y uno se pone a pensar y reflexiona realmente para no estigmatizar, porque a uno le da cierto temor de que esto ocurra, digamos, una estigmatización de la pobreza en cuanto a las elecciones que tiene la pobreza. A Milei le fue muy bien en las clases bajas, pero cuando uno va, por ejemplo, con un móvil a las villas de la ciudad de Buenos Aires, en general esa gente te dice: no conozco a ningún ministro y además de eso no fui a votar, no quiero ir a votar, nadie me dio soluciones hasta ahora, vivo como vivo gracias a la clase política, no quiero votar. Ahora, el único que habló de casta política es Milei. Es cierto eso, es cierto lo que dice José Pablo Feynman. Y la pobreza, quizá también el tipo pobre vote casi igual que las clases altas y las clases medias, O sea, es como que se está de alguna manera empardando esa situación. ¿Cuándo no fue así? En la primera época del peronismo, en el 46, cuando Perón le da realmente derechos a los trabajadores. Ayer quería diferenciar Feynman eso, del primer Perón que le dio derechos a los trabajadores, que le dio una vida diferente a los trabajadores o a las clases bajas, y es cuando las clases bajas vieron realmente, cuando notaron verdaderamente que alguien podía modificar sus vidas. Bueno, eso llegó con Perón. De ahí en adelante llegaron los militares en el primer golpe que le hace la Revolución Libertadora a Perón, y de ahí, bueno, los militares empezaron de alguna manera a sacarle derechos a los trabajadores, y a partir de ahí no hizo falta que vinieran militares para sacarle derechos a los trabajadores. La derecha llegó a través de un, entre comillas, pseudo-peronismo. El primero fue Menem, y después empezaron a recuperar nuevamente en el 2003. Pero después la cosa se estancó. Y ahí quiero retomar el concepto de Alicia Castro. Que Alicia Castro decía que hay dos partidos del establishment. Que esa forma parte de uno, pero no deja de ser del establishment. El establishment es el sistema. O sea, se regula cuál es la izquierda y hasta dónde llega la derecha. Quizá los financistas de esa supuesta izquierda y de esa derecha sean los mismos, Ojo, hay algunos grandes intereses internacionales que participan de los dos lugares, porque hay algunas cosas que le sirven de la pseudoizquierda y algunos que le sirven de la pseudoderecha. Entonces estamos en el medio de un sistema que te propone candidatos que están regulados por determinadas personas, determinados grupos empresarios que son exactamente los mismos.
Es como que han desaparecido esas izquierdas y esas derechas tan marcadas. Es como que la grieta lo es, pero no tanto, ¿no? Los financistas son los mismos. Somos todos partes de un mismo proyecto, aunque parezcan diferentes. Esto es lo criticable en el día de la fecha. Esto es lo que nos parece criticable hoy. Si uno repasa los Wikileaks, se va a dar cuenta que, bueno, el propio presidente, según Estados Unidos, es un hombre liberal y que les responde. Y que algunos miembros de gobierno no son tan de izquierda como se dice o tan progresistas como se dice, según lo que dicen los Wikileaks, según lo que reconoce la Embajada de Norteamérica. Algunos no son parte de la grieta. Por eso digo, a ver muchachos, nos serenemos. Claramente no son lo mismo uno que otro, no son lo mismo. Pero estamos donde estamos, 50% de pobreza. En el 2003, 2004, 2005, las cuestiones se iban recuperando. La pobreza iba bajando estrepitosamente. Tenemos 30 puntos más de pobreza que en aquel momento. Algo tiene que haber pasado, ¿no? Alguien tuvo que haber renunciado a sus ideales para que las cosas retrocedieran tan rápidamente. Claro, pasó Macri. Y sí, también pasó la pandemia. Pero hay alguien que es responsable del Estado. Y eso no se revirtió, se profundizó. Tenemos más desempleo, tenemos más pobreza, la cuestión está muy complicada desde lo social y desde lo económico y educativo, ni te cuento. Pero sobre todo desde lo educativo. ¿No te parece una tragedia que 1.800.000 chicos no estén en la escuela? ¿Hayan desertado desde el año 2019 al día de la fecha? ¿No es una tragedia? ¿El gobierno no vio que estaban desertando 1.800.000 chicos? ¿No lo registró? Y si lo registró, ¿por qué no hizo algo? Fíjate que la derecha en eso es mucho más rápida, mucho más viva. ¿Qué hizo Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué lo diferenció por lo menos al último? ¿Dónde se produce la ruptura? Y cuando se produce la ruptura, ¿qué dice Larreta? ¿Qué te dice la derecha? Hay que pensar en los chicos, hay que pensar en la escuela. 1.800.000 la dejaron. ¿Qué deciden las familias cuando permiten que sus hijos dejen la escuela? ¿Qué deciden? Deciden dejar de pensar en el futuro. Nadie en el gobierno pensó en lo dramático que es para una familia permitir que sus hijos se vayan de la escuela. El número estaba, El goteo de deserción escolar estaba. Le llegaba al presidente, y el presidente que decidió seguir de la misma manera. ¿Debió haber decidido eso el presidente? ¿Debió haber decidido realmente que 1.800.000 chicos dejaran la escuela? El presidente prometió una computadora el primer día que asumió, una computadora por chico. Son más o menos 10.500.000 estudiantes que tenemos en Argentina, de distintos niveles. 10.500.000. De esos, ¿cuántos tendrán computadoras? 3 millones. Bueno, le quedaban entregar 7 millones. Si decidía cerrar la escuela, el presidente debió garantizar computadoras. Sí o sí, debió garantizar computadoras. Si no, es indefectible el resultado electoral. Indefectible. Y si a eso le sumas que mientras los chicos dejaban la escuela, escuchá el drama familiar, ¿no? Él aparecía con su pareja tomando champán con algunos peluqueros en Olivos. Fíjate el drama, la fortaleza de esa foto. Se quiso pasar por encima esa foto, fue un error, dijo el presidente. ¿Cómo haces entender a una familia que decidió que sus chicos no fueran más a la escuela que eso era simplemente un error? ¿Cómo le haces entender? Eso pasó en la Argentina y eso está pasando. Hasta tanto eso no se solucione, va a ser difícil revertir resultados. Pero ojo, porque la derecha también va a estar complicada en la medida que se complejice de la manera en que se está complejizando el país. 1.800.000 pibes ya no van a tener profesión. Hay que ver qué le damos para que laburen. Y hay que ver si con ese laburo les alcanza. Hoy un chico de Rappi está cobrando 40.000 pesos. Está 23.000 pesos abajo de la línea de la pobreza.
de pedo que va a poder mantener a su familia en la indigencia. En la indigencia. ¿Alguien sabe lo que es vivir en indigencia? ¿Cuánto tiempo se mantiene un chico laburando para Rappi sin ir al baño, sin tener ningún tipo de seguridad y sin tener absolutamente nada para morfar? ¿Cuánto? ¿Cuánto se mantiene una familia así? Ojo, ese es el país que estamos generando, ¿eh? Izquierdas, derechas, centros, lo que vos quieras. A los únicos que les sirve es al sistema. Como dijo ayer Alicia Castro, son los dos partidos del sistema. Ojo, que no estemos favoreciendo a un sistema que va a ser muy complicado después mantenerlo, ¿eh? Y va a ser muy complicado vivir en ese sistema. Para todos nosotros, para el pueblo. Son las 8:18, llévalo Daniel, vamos.